Hola amiguitos, amiguitas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer en este video al zombie saltarín, el que tiene una vara en la mano, que se le dice zombie saltapértiga. Bien, entonces lo que yo he avanzado primero son los pies, los piecitos y la piernita. Yo no tengo el zombie terminado todavía, por eso es que no les puedo mostrar el zombie. Yo mientras hago los patrones, los voy tejiendo y voy grabando. Entonces, tampoco no sé cómo va a quedar, nada. Es como una incógnita, ¿no? Pero ya tengo la pierna. Entonces, la piernita y el zapatito va a quedar así. Espero que les guste cómo está quedando esto. Bueno, entonces, lo primero que tienen que hacer es ubicar los colores de la lana que tiene el zombie. Bien, ustedes pueden utilizar cualquier lana. Yo estoy utilizando esta lana. Bien, acá me indican para palillo 4, así, pero yo estoy utilizando crochets más pequeños para que indica la lana. Y tengo todos los colores a la mano, tengo alambre a la mano, es el alambre. Tengo el cartón ya cortado para el zapatito. Ustedes una vez que hagan la suela tienen que dibujar el cartón, que les quede bien. Y el hilo, la aguja, todo a la mano para ya ir avanzando. Entonces busquen los colores, todo, los materiales, los marcadores, etcétera. Ok, entonces yo lo que les quiero indicar acá es que yo estoy utilizando dos ganchillos. Para la pierna que les estoy enseñando, he utilizado el ganchillo 2 y 2,5. Primero les estoy enseñando la plantilla. Estoy tejiendo con el ganchillo más pequeño, que es el 2, porque voy a hacer dos zapatillas de diferente tamaño, una más grande que la otra, ya. Y solamente hasta acá, hasta terminar la zapatilla, voy a utilizar el 2. Después lo voy a cambiar al 2,5. Bien, y ese es en el pequeño. En la otra pierna sí vamos a hacer 2,5 toda la zapatilla y la pierna. Entonces espero que me entiendan. No quiero hacerlo tan largo la explicación, pero quiero que me entiendan. Entonces vamos a hacer una pierna, 2,5 todo, zapatilla y piernita. Y la otra pierna, solamente la zapatilla va a ser pequeño, hasta la media. Y de acá a la media hasta la pierna sí vamos a cambiar a 2,5. Eso yo no lo voy a explicar, por eso les estoy indicando. Solo les estoy indicando la piernita que lo tejí con el 2,5, todo. Bien, entonces ya nos vamos al tutorial. Espero que les guste cómo está quedando la piernita. Y bueno, muchas gracias por seguir el tutorial. Espero que se suscriban, que le den me gusta, comenten. Y bueno, muchas gracias. Bien, acá empezaremos con 9 cadenas. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. 7, 1, y haremos 7 puntos bajos. Acá al final vamos a hacer 4 puntos juntos y trabajaremos en el otro extremo de la cadena y haremos 6 puntos bajos y terminaremos con un aumento. Vamos a deslizar al siguiente punto para empezar la segunda vuelta y haremos una cadenita. Bien, acá finalizamos con un punto deslizado y la cadena. Ahora vamos a empezar con un aumento, les voy a indicar un aumento, 6 puntos bajos, y vamos a hacer 4 aumentos de medios puntos altos. Luego vamos a hacer 6 puntos bajos y luego 2 aumentos de puntos bajos. Acá les voy a explicar el aumento para los que no saben. Yo ya hice 3 aumentos de medios puntos altos. Les dije que son 4. Entonces, lazada y sacamos los 3 juntos. Otra vez lazada y sacamos los 3 juntos. Y nos seguiría 6 puntos bajos. 6, 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Y seguimos con 2 aumentos de puntos bajos. 1, 2. Y vamos a cerrar con un punto deslizado aquí en la cadenita, así, y una cadena. Y empezaremos la tercera vuelta, que sería un punto bajo, ahí donde hicimos la cadenita, un punto bajo, después un aumento, un punto bajo, bien, un punto bajo, un aumento de punto bajo. Entonces acá tenemos un aumento, 3, 1, 2, 3 puntos bajos, perdón, 3 puntos bajos, después 3 medios puntos altos, 2, 3, después vamos a hacer un punto alto, un punto alto y un aumento de punto alto. Esto vamos a hacerlo por 4 veces. Acá ya vamos una vez y 3 veces más. Acá terminamos los aumentos de puntos altos por 4 veces y vamos a seguir con 3 medios puntos altos, 3 puntos bajos y haremos un punto bajo, un aumento por 2 veces. Terminaríamos con un aumento. Entonces vamos a deslizar y cadena. Bien, para la cuarta vuelta vamos a hacer 12 puntos bajos. Yo ya los hice y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aumento de punto alto, así, por 2, perdón, un aumento de punto alto, después un punto alto y esto lo vamos a hacer por 3 veces. Aquí va una vez, nos faltan 2 veces más. Después de hacer las 3 veces vamos a hacer un aumento de punto alto y terminaremos con 14 puntos bajos. Bien, acá terminamos en 14 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar la fila o la vuelta con un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar así y lo que vamos a hacer es trabajar en relieve. Vamos a meter por acá, sacamos por el otro punto y punto bajo, lo mismo, así, así. Bien, así van a ser por toda la vuelta. En total tienen que tener 37 puntos. Acá yo ya lo hice. Esta es la parte que va a ir abajo. Ya. Entonces, este que les he explicado es el pie más chico con ganchillo número 2. Y el que van a hacer el siguiente van a hacer con ganchillo número 2.5.
con las mismas indicaciones hasta aquí. Bien, no se olviden de hacerle su plantilla con cartón antes de cerrar. Mídanlo bien, que esté bien, para ponerlo sin problemas. Bien, ahora les voy a explicar cómo vamos a hacer la parte de adelante de las zapatillas. Bien, acá cuando terminamos con un deslizado, ahora vamos a hacer la parte de adelante. Vamos a contar 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A ver, esperen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Y en la 12 vamos a enganchar el hilo allá. Pero quería decirle que vamos a trabajar solo en la hebra de atrás. Ya, así. Vamos a hacer una cadena y vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer 15 puntos bajos, solo tomando la hebra de atrás. Vamos a trabajar en una sola hebra. Así, 2, 3. Y van escondiendo los hilos. Vamos a hacer en total 15. Bien, quería decirles, si es que no les he dicho, que estoy trabajando en la plantilla que hemos tejido con el ganchillo 2.5. Ya, el que hemos tejido con el 2, ese todavía no lo voy a hacer porque todavía no tengo el patrón. Bien, así que yo ya había trabajado en este patrón, pero me di cuenta que estaba diferente los pies, entonces tengo que modificar. Pero vamos avanzando con este pie. Hicimos los 15 puntos bajos, vamos a hacer una cadena y vamos a hacer puntos bajos tomando ya las 2 hebras normal. Así. Ya. Vamos a contar esto como la primera vuelta donde tomamos una hebra que sea la número 2. La número 1 va a ser la que hemos hecho en relieve. La número 2 va a ser la vuelta donde hemos tomado solo una hebra. Entonces, esta sería la vuelta 3. Vamos a hacer así 15 puntos bajos. Entonces vamos a hacer la 3, la 4 y la 5. 15 puntos. Finalizado la vuelta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a hacer 4 disminuciones de medios puntos altos de esta manera. Lazada, vamos a sacar así 1 y 2 veces. Y va una disminución. Después otra vez 1 y 2. Otra vez 1 y 2. Y otra vez. Y terminaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Una vuelta. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Disminución, como hemos hecho. Y otra vez disminución de medio punto alto. Así. Y terminaremos con
2, 3. Cadena, giramos. Hemos hecho una cadena, giramos. Esta sería la vuelta 8. La anterior era la 7. Esta es la 8. Vamos a hacer la siguiente. Vamos a hacer lazadas acá. Perdón, sin lazada, sino más. Vamos a meter sacada. Vamos a meter y sacamos. Así, de esta manera. Por todos los puntos. Hasta el último. Así. Y vamos a sacar toditos. Y vamos a cerrar. Y así. Y así estaríamos terminando la parte de adelante. Ahora el otro zapatito va a ser parecido, solo que vamos a modificar un poco la parte blanca, que es más ancha, más larga. Bueno, pero eso les voy a explicar después. Ahora vamos a hacer la parte roja. Ahora para la parte roja vamos a coger donde está nuestro tejido el blanco. Vamos a coger igual solo la hebra de atrás y vamos a así. Vamos solamente a hacer una cadena, nada más. Ok, y vamos a coger igual la siguiente y ahí vamos a hacer el punto bajo. Ahí, 1, igual, solo la hebra de atrás, 2, y así hasta llegar al final. Tenemos en total 22 de color rojo, 22 puntos. Vamos a deslizarnos justo en el blanco de la parte de adelante. Nos deslizamos así, giramos el tejido y haremos lo mismo, 22 puntos. 1, 2, hasta llegar hasta acá otra vez. Acá ya acabamos los 22 puntos y ahora nos vamos a deslizar acá. Así, giramos y hacemos de nuevo hasta el otro extremo. Bien, ahora acá terminamos y nos deslizamos otra vez en el blanco. Giramos y lo mismo hasta el otro extremo. Ya que llegamos al otro extremo y vamos a deslizar aquí. Ustedes tienen más o menos que ver dónde deslizan para que quede bien el tejido. Y otra vez vamos a irnos al otro extremo. Vamos al final del extremo. Ahora nos toca deslizarnos aquí. Así. Giramos y otra vez hasta el otro extremo. Ya acabamos esto. Ahora nos vamos a deslizar aquí. Giramos y otra vuelta hasta el otro extremo. A ver, vamos a hacer este detalle antes de llegar al otro extremo, perdón. Vamos a hacer 10 puntos bajos y vamos a disminuir una vez y
2 veces, así. Y ahora vamos a terminar hasta el fondo. Bien, antes de continuar, vamos a hacerle la pierna del fierro. Ya, yo he doblado 3 veces este fierrito. Ya le puse el cartón acá. Y lo que vamos a hacer es dibujar esta forma. Así. Vamos a dibujar. Que quede no muy exacto, pero tampoco no muy pequeño. Cosa que así podemos lograr que se pare el zombie. Ahí creo. ¿Ven? Entonces, así. Lo voy a ajustar. Bien, así va a ir. Esto lo forramos con cinta. Bien, y vamos a continuar acá en lo que quedamos. Ahora nos vamos a deslizar. Nos vamos a deslizar aquí. Entonces ya estaríamos terminando esa parte. Ahora lo que vamos a hacer es una cadena y vamos a trabajar puntos bajos aquí. 1. Bien. Esto de acá hay que ajustarlo. 1. Creo que aquí un punto. 1. 2. Aquí le vamos a poner. Aquí le vamos a poner en el medio. 3. Y aquí. Así. 4. Así. Ahora vamos a, para que se empareje con el otro nada más, vamos a hacer un deslizado así. Vamos a hacer una cadena, vamos a voltear el tejido, esto lo ajustamos ya. Y vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4. 4 nomás son, ¿no? Sí, 4 nomás son, perdón. Cadena, giramos y otra vez. Así, 1. Esta es la lengüita. 2, 3 y 4. Ahorita les voy a indicar cuántas filas haremos. Bien, entonces vamos a hacer, hasta ahorita vamos 7 filas. En la 8ª fila vamos a hacer lo mismo, pero solo tomando una hebra, que sería la de adelante. Así. 2, 3, bueno, la de adelante así, ¿no? Pero entonces acá sería la de atrás. Y 4. Ya. Ahora vamos a hacer otra vez. Y vamos a hacer 3 veces más. Este sería 1 y 2 veces más. Sí. Si está muy largo lo vamos a destejer. Y si está muy corto lo vamos a aumentar. Para aumentar, entonces vamos a tener que dejar un poquito de lana pendiente. Bien. Así. Entonces parece que hay una vuelta más y ya. Igual si está muy largo lo destejemos. No es mucho, no es tan difícil destejerlo.
así. Entonces, hasta aquí. Uf, hace un calor. Ya, así va. Bien. Ahora en esta parte vamos a meter la aguja del inicio de acá con la primera fila que hicimos. Y con la lana del mismo color vamos a unirlo. Ah, perdón, antes de que siga ya le puse el alambre, ya, porque como vamos a cerrar ya no vamos a poder meter, va a ser un poquito más complicado de explicar. Ya, entonces hacemos una cadenita y luego nos vamos acá al segundo. Ustedes más o menos tienen que así, tienen que unirlo, ¿ok? Vamos a hacer el punto deslizado solamente hasta donde tomamos la hebra, una hebra, solo está ahí. Vamos a cortar el hilo. Corten esto un poco larguito para poder esconderlo. Ya, así. Acá también lo corté muy chiquito para poder esconderlo, después un poco difícil. Ya, ahora vamos a hacer lo mismo aquí, en esta parte. Van a tomar de acá, porque si toman de acá se va a ver disparejo. Bien, antes de continuar vamos a rellenarlo, porque si lo cerramos ya no vamos a poder rellenar. Vamos a rellenar nuestro zapato. Bien, lo vamos a rellenar. Rellené, rellénenlo bien. Y ahora vamos a contar de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos ustedes tienen que ver a la altura de donde hemos cosido solo un bucle. Bien, entonces nos vamos a enganchar con este y vamos a así a hacer el punto deslizado. Un poquito complicado. Así. Le tocaría aquí. Bueno, ustedes ya más o menos que me entienden. Y vamos a coserlo, los dos, como el otro lo cosimos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar de aquí solo la hebra de adelante, nada más. Y vamos a coser puntos bajos. No se olviden, rellenen su zapato bien, rellénenlo bien. Ya, una cadenita solo en la hebra frontal.
Sí, 1, 2, sí. Vamos a hacer 2, 3 y luego haremos 2 aumentos, un aumento acá y un aumento acá. En total sería 2 aumentos. Entonces 1, 2, 3 puntos. Ya, a ver, les dije que eran 3, no, son 4 puntos. 1, 2, 3, 4, 2 aumentos y después 3 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar y vamos a hacer puntos bajos normales. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y así hasta llegar hasta donde el otro extremo. Bien, ahora lo que vamos a hacer en esta parte es, ya acabamos con el zapatito, ahora vamos a hacer las medias. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coger el bucle que dejamos pendiente y vamos a trabajar en esos bucles. Así. Acá en esta parte del zapato no les he indicado, creo, cuántas vueltas son. 1, 2, 3, son 4 en total. Ya, son 4. Ya, ahora vamos a hacer una cadenita y ahí mismo el punto bajo. Sí. Y vamos a trabajar así en los bucles. Así. Acá en la parte de la lengüita vamos a tratar de buscar la hebra. 1, 2, 3. Eran 4, ¿no? ¿Te acuerdas? A ver, aquí lo encontré la hebrita. Esta de acá es. Ahí está. Entonces tendría las 4 de la... Entonces ahí ya nos vamos a... Uy. Hay que tener cuidado ya, pero hay que unir acá. Bien, en esta parte ya hicimos los puntos bajos para las medias. Esta sería la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer puntos bajos en cada punto. En total tengo 13 puntos bajos. Ya, entonces este sería la 1, vamos a hacer la 2. En la vuelta 3 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución y terminaremos con un punto bajo. Bien, nos quedamos en la fila 3, 1, 2, 3. De la 4 a la fila 5, 6, 7 vamos a hacer 11 puntos bajos. Bien, en el último punto no lo vamos a cerrar y vamos a cambiar de color al color rojo. Así, no corten tampoco la lana porque, o el hilo, lo que estén usando, no lo corten porque vamos al toque a cambiar de blanco. Solo vamos a hacer una vuelta de este color. Bien, entonces acá tengo
1, ajustamos y nos damos la vuelta. En total 11 puntos y nos damos la vuelta. Bien, acá ya terminamos con el rojo, no lo cerramos, cogemos el blanco, así, y hacemos puntos bajos con el blanco. Bien, lo marcan, si no es necesario, se van a dar cuenta, no lo marquen. Ya, así, y hacemos el blanco, 11 puntos, y luego estaremos cambiando de color. No, vamos a hacer de esto, vamos a hacer 2 filas, 2 vueltas, o sea, vamos a hacer una más. Bien, hicimos 2 vueltas del blanco. Esa sería la fila 10, ya, la vuelta 10. Ahora en la vuelta 11 nos cerramos y vamos a cambiar de color al celeste, a la vuelta celeste, la celeste, ya, de color celeste, perdón. Y vamos a hacer lo mismo, 11 puntos bajos, 11, 1 acá, 1, y nos vamos a dar la vuelta. Bien, acá vamos a terminar con el celeste y vamos a empezar con el verde, que ya el verde que es la cabeza, las manos, lo que vamos a hacer todo el cuerpo. Y así van a cambiar. Bien, ajustamos bien y cambiamos al verde. Así. Vamos a hacer 11 puntos de verde. Ahora estamos en la fila 17, hemos terminado la 16, nos tocaría la 17. Vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer puntos altos, pero solo tomando la hebra de atrás. Vamos a hacer aumentos, 3 aumentos, un aumento, 2 aumentos, solo tomando la hebra de atrás, 2 aumentos y 3 aumentos. Bien, entonces sería 3 aumentos. Este sería el tercer aumento, solo tomando la hebra de atrás. Y ahora sí, puntos bajos tomando las 2 hebras, 1, 2 y 3. Ahora medio punto de aumento, 1, 2 aumentos de medio punto alto, tomando solo la hebra de adelante, y terminamos con 2 puntos bajos tomando las 2 hebras. Ahora vamos a hacer puntos bajos así. Vamos a marcar, no se olviden de marcar. Marcamos punto bajo y acá hacemos punto bajo tomando la hebra de atrás, así. Y acá sí, normal, los 3 puntos bajos, las dos hebras, que serían 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Y acá vamos a tomar solo la hebra de adelante y vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y acá tomando las 2 hebras, 1 y 2. Bien, ahora para la siguiente fila, ahora nos vamos a la fila 19. Empezamos con un punto bajo
y vamos a hacer disminuciones. No, acá vamos a hacer 3 disminuciones, 2 y 3. Después acá los 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Y acá vamos a hacer 2 disminuciones, 1 y 2. Y los 2 puntos, vamos a hacer los 2 puntos bajos, 1 y 2. Bien, ahora estamos en la fila 20, que hemos hecho 7 puntos bajos, una disminución y terminamos con 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la 21, que vamos a hacer un punto bajo en cada punto para tener en total 10 puntos bajos. De la 21 vamos a trabajar ya todo el largo de la pierna hasta ya que llegamos al short. Entonces todavía no sé cuántas vueltas, bien, pero yo calculo que 10 vueltas más de estas. Entonces voy a ver cuántas vueltas voy a hacer y regreso. Antes de seguir, no se olviden de rellenar su muñeco, ¿ya? Yo a veces me olvido de indicarles, pero ustedes van viendo y van rellenando, ¿sí? Entonces van rellenando también para que quede parejo. Ok, acá ya hice las 10 filas más. Vayan rellenando. Yo ya rellené hasta la rodilla. Bien, entonces, como todavía no tengo todo el patrón terminado, yo voy a dejar la lana, todavía no lo voy a cortar. Bien, y si ustedes quieren, o sea, para la próxima pierna no tienen lana para no cortar, pueden agarrar el otro extremo de la lana y de ahí pueden sacar, o del ovillo, no sé, o corten lana, corten un poco para ver de repente una vuelta más o 2, pero yo siempre cojo del otro extremo para no cortar. Bien, igual si lo cortan igual lo pueden unir fácilmente. Bien, entonces hasta acá hemos hecho la piernita del zombie. La otra piernita lo hicimos con un ganchillo más pequeño. Vamos a hacer como gusten. Si ustedes gustan, lo hacen de la misma pierna igual, con el mismo ganchillo, o si quieren lo hacen como yo lo voy a hacer, que solo hasta la parte del zapato vamos a trabajar igual con el ganchillo número 2, y con el ganchillo 2.5 vamos a cambiar en las medias y vamos a hacer lo mismo vamos a trabajar, ya, para no estar haciendo muchos cambios, pero yo estoy cambiando así el tamaño para que un pie tenga más chico y uno más grandecito. Entonces hasta acá estamos en las piernitas. Ya luego vamos a continuar con el cuerpo y vamos a ver cómo queda el zombie. Acá en el zapatito nos faltan hacer unos detallitos y eso ya lo voy a hacer más adelante. Por ahora lo principal. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo tutorial para continuar el cuerpo. Ok, acá ya hice las 10 filas más. Vayan rellenando. Yo ya rellené hasta la rodilla. Bien, entonces, como todavía no tengo todo el patrón terminado, yo voy a dejar la lana, todavía no lo voy a cortar. Bien, y si ustedes quieren, o sea, para la próxima pierna no tienen lana para no cortar, pueden agarrar el otro extremo de la lana y de ahí pueden sacar, o del ovillo, no sé, o corten lana, corten un poco para ver de repente una vuelta más o 2,
pero yo siempre cojo del otro extremo para no cortar. Bien, igual si lo cortan, igual lo pueden unir fácilmente. Bien, entonces hasta acá hemos hecho la piernita del zombie. La otra piernita lo hicimos con un ganchillo más pequeño. Vamos a hacer como gusten. Si ustedes gustan, lo hacen de la misma pierna igual, con el mismo ganchillo, o si quieren lo hacen como yo lo voy a hacer, que solo hasta la parte del zapato vamos a trabajar igual con el ganchillo número 2, y con el ganchillo 2.5 vamos a cambiar en las medias y vamos a hacer lo mismo vamos a trabajar, ya, para no estar haciendo muchos cambios. Pero yo estoy cambiando así el tamaño para que un pie tenga más chico y uno más grandecito. Entonces hasta acá estamos en las piernitas. Ya luego vamos a continuar con el cuerpo y vamos a ver cómo queda el zombie. Acá en el zapatito nos faltan hacer unos detallitos y eso yo lo voy a hacer más adelante. Por ahora lo principal. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo tutorial para continuar el cuerpo.